Casi el 70% es la pérdida acumulada que llevo con esta acción en la que invertí. Entonces en este video te voy a contar cuál fue esa inversión que hasta ahora ha sido mi peor inversión y obviamente aprendí muchísimo de ella. Entonces quédate en este video porque te voy a contar absolutamente todo de por qué cometí este error con esta empresa y cuál es la pérdida acumulada y cuáles son las razones de por qué esta empresa viene perdiendo tanto dinero. De la empresa que estaba hablando se llama Medical Property Trust. Es una empresa de Estados Unidos de la categoría de REITs. Los REITs, como he hablado en otros videos y acá te dejo algunos videos relacionados a eso, son empresas que se dedican principalmente a los bienes raíces en Estados Unidos. ¿Qué hacen? Compran, venden, arriendan propiedad raíz y por ley la gran parte de sus utilidades las tienen que distribuir vía dividendos. Entonces, un sector completamente orientado a la propiedad raíz de muchos tipos de categorías que por obligación entregan muchísimos dividendos. Entonces son muy populares este tipo de empresas. MPW, que es su ticket en bolsa, es uno de esos tipos de REITs que en este caso están dedicados a la salud. Entonces Medical Property Trust lo que hace es, sobre todo en hospitales, centros de salud y demás, comprar, vender, arrendar. Ese es el negocio que hacen y como pueden ver en este gráfico, su precio viene en una caída impresionante. Yo personalmente invertía valores más o menos de 13, 14 dólares, luego cuando fue cayendo seguí comprando y hoy mi pérdida acumulada es que de casi el menos 65% y les voy a contar qué pasó con esta empresa que ha caído tan fuertemente, sobre todo desde 2022 más o menos, 2023 empezó una caída muy fuerte de MPW. Es una locura ver el performance del precio de esta acción en la historia. Si ustedes se dan cuenta, todo está en rojo, absolutamente en rojo el retorno del precio. GR Today menos 13%, los últimos 6 meses menos 18%, los últimos 3 años menos 80%, menos 79% los últimos 5 años y los últimos 10 años menos 68%. Realmente ha sido una locura la caída que ha tenido el precio de esta acción. Realmente cuando uno invierte en REITs, pues no espera mucho crecimiento de acción porque uno está ganando dividendos, pero uno no espera estas caídas tan impresionantes. Entonces, sinceramente, muy fuerte como el mal performance que ha tenido esta empresa. Y más si uno lo compara pues con el crecimiento del S&P 500, que siempre es nuestro pivote de comparación. Realmente su historia es bastante mala y yo estoy ahí invertido. Bueno, pero entonces, ¿qué le pasó a Medical Property Trust? Vamos a mirar un poco qué pasó. Lo primero es que gran parte de sus arrendatarios tienen problemas financieros. La pandemia les pegó durísimo y lo que ha generado es que los arrendatarios que tienen el gran porcentaje del negocio o de los bienes que administra Medical Property Trust, pues están atrasados en sus pagos de los arrendamientos. Lo malo es que una mala gestión administrativa, una mala gerencia de la empresa hizo que hicieran acuerdos muy malos con esos arrendatarios, lo cual le ha pegado drásticamente a los estados financieros de la compañía. Sí, los REITs son empresas muy endeudadas porque como compran propiedad raíz y pues esos activos respaldan la deuda, realmente MPW lo hizo de una manera muy irresponsable porque se endeudó demasiado, se apalancó demasiado a malas tasas de interés y pues si tiene malos arrendatarios que no les está pagando el flujo mensual de caja, pues realmente es una empresa que se está endeudando demasiado a largo plazo, a muy malas tasas y con muy poco flujo para responder a la deuda. Hoy gran parte de su deuda supera en creces el capital que tiene o el patrimonio que tiene y eso hace que sea una empresa con un alto riesgo. Este punto es muy grave y es de las cosas que más castiga el mercado y la bolsa, problemas de transparencia y gobernanza. Esto ha sucedido porque se especula mucho sobre la presentación de estados resultados que está haciendo, no se confía mucho en ellos y además, como les dije ahorita, hizo muy malos acuerdos con algunos de estos arrendatarios con problemas financieros y se duda mucho de la transparencia con la que principalmente la mesa directiva y su presidente está manejando los negocios de la compañía y este punto es muy grave en una empresa que cotiza en bolsa, una empresa pública y es muy castigada por el mercado porque todo esto se sabe siempre.
industria o el sector en el que está MPW también está afrontando alguna crisis en los hospitales que tiene el sector salud en general. Ha tenido algunos problemas financieros, entonces está en un sector que de por sí representa algo de riesgo, que ha tenido ciertas vulnerabilidades y eso también la ha hecho propensa a tener pérdidas. En general, los REITs del sector salud pues no han performado muy bien en los últimos años. Y por último, el pago de dividendos pues no deja de ser una preocupación porque a malos estados financieros, a mala generación de utilidades, realmente a MPW le está quedando muy difícil cumplir con el pago de dividendos, que como saben en este tipo de empresas es obligatorio y pues prácticamente por eso invierten en REITs. Entonces, como está tan complicada financieramente, pues se le complica el pago de los dividendos, por ende es una empresa que ya realmente nadie quiere tener. Si vamos en este score que tiene un sitio web para medir como la salud y en general el performance de los REITs, pues miren que era una empresa que venía con buena calificación, por eso yo pues inclusive invertí en ella hace muchos años porque la verdad era una empresa a la que se le apostaba, era una empresa de growth bien manejada, con scores de 89, 90, 75 súper bien, pero miren cómo comenzó a la baja. Hoy en día su score es del 30 sobre 100, realmente malísimo. Lo único que lo cubre de alguna manera es que todavía sobrevive después del IPO que fue hace mucho tiempo, hace casi 19 años, pues que tiene un payout ratio bajo, es decir, que utiliza un porcentaje como el 69% de sus utilidades para pagar dividendos. Realmente todo lo demás está muy, muy mal. Miren lo que pasó con sus revenues desde 2022. Vienen en caída pues vertiginosa. 2023 menos 44% en sus revenues. Y a lo que va del año, los últimos 12 meses menos 25%. Realmente muy difícil revertir la situación. Si vemos el net income, las utilidades netas son negativas en 2023. Ahora también están siendo negativas. Es una situación bastante difícil de revertir, que vienen de años muy malos. Y cuando uno ve una mala directiva que está tomando malas decisiones, pues esto se complica más, porque cuando uno ve una empresa sólida que uno considera, de hecho acá arriba les dejo un video, por ejemplo, de Nike, donde uno dice, bueno, en los últimos meses tuvo una situación complicada por una coyuntura, pero realmente es una empresa sólida que lo va a revertir porque tiene un CEO sólido, porque tiene buenas decisiones, pero acá realmente, mientras la estructura de la compañía siga tomando malas decisiones, es muy difícil ver revertir una empresa, una situación como esta. En los REITs, el FFO, Funds from Operations, es uno de los indicadores más importantes que me dice qué tanto dinero está generando de la operación. La operación en un REIT es precisamente el arrendamiento, la compra, venta, todo eso es lo que se mide en un REIT y es uno de los indicadores más importantes. De hecho, hay un ratio de Price to FFO, que es uno de los ratios más importantes para indicar si una compañía tipo REIT está barata o está cara. Y miren el resultado que tiene en los últimos años, pues viene en baja, en baja, en baja y el esperado sigue siendo bajo. Entonces, muy delicado esta situación porque en la medida en la que no genera dinero de operaciones, pues le va a costar mucho más pagar dividendos y le va a costar mucho más revertir esa utilidad neta negativa que está teniendo actualmente la compañía. Por ende, se va a tener que endeudar más. Y precisamente tenemos que hablar de la deuda, que es quizás el elemento que hoy más golpea, que más preocupa el futuro del financiero de esta compañía. La deuda realmente sigue muy elevada y además le genera muchísimo pago de intereses. O sea, los flujos de dinero negativos que le genera una deuda son demasiado altos y vamos a ver en algunos ratios que son muy complicados porque si miran el debt to equity, que es un ratio muy importante que yo siempre busco que esté máximo al 50%, acá estamos al 169%. Eso es gravísimo porque quiere decir que toda gran parte de lo que tiene que generar esta compañía se hace a partir de deuda, más del 100% inclusive, y eso ya es un indicador que a mí me genera una alarma muy importante. Cuando yo busco este indicador, una empresa sólida está por debajo del 60-50%. Acá estamos hablando del más del 100%, 170%. Eso es muy delicado. Este que es el más grave de todos. Cuando yo busco una empresa con deuda, digamos, sana, busco que el EBITDA sea generado con muy poquita deuda. Yo busco acá incluso un indicador por debajo de 2 que me diga que está muy poquita apalancada. Acá estamos hablando del 25%. Y eso es muy delicado. Quiere decir que es una empresa absolutamente apalancada para generar EBITDA. Para generar EBITDA necesita demasiada deuda. Y eso es muy delicado. Eso definitivamente no es salud
no es saludable financieramente. Para ir terminando, como les he dicho, en los REITs lo más importante es el pago de dividendos, porque pues para eso es que invierten las personas en este tipo de compañías, para obtener rendimientos a partir de la operación en la propiedad raíz, y por eso a muchas personas les gusta esto. Mi anterior David le gustaba, pero ahora que entiendo el impacto de los impuestos en esos dividendos, y si no lo conoces te dejo acá un video en el que te lo explico, pues ya no me gusta tanto, pero para muchas personas esto es interesante. Pero miren los últimos tiempos cómo cayó el dividendo, inclusive cómo cayó la responsabilidad y el cumplimiento del pago de dividendos, y eso es muy grave en una empresa esta, es gravísimo, porque si no es capaz de responder por los dividendos a los accionistas, pues realmente es una empresa que está muy complicada y prácticamente pierde todo el atractivo. Entonces, complicadísima la situación de MPW, difícil de revertir por las decisiones y la mala gerencia que está teniendo, por la deuda a largo plazo que tiene, por lo gran apalancado que está, por lo complicado financieramente, porque tiene mucho por revertir y muy pocas decisiones como sólidas, porque el mercado ya no confía en esta empresa. Entonces, una empresa complicadísima para seguir en ella. Tengo un par de videos donde hablo sobre los REITs, no se les olvide el impacto de los impuestos en los dividendos que entregan los REITs, tengan eso en cuenta para calcular su resultado final. Y bueno, y si tú quieres aprender a analizar, hacer este tipo de análisis de empresas como el que les presenté acá, no se olviden que tengo un curso espectacular donde les enseño a hacer todo eso. Los invito a una comunidad donde los uno a todos los estudiantes de Ovala. Eso lo vas a encontrar en el sitio web de ovala.com. Si te gustó este video, regálame un like, un comentario, alguna pregunta que tengas sobre esta inversión que me salió tan mal. Y nos vemos en un próximo video.